conformado por mi servidora, Georgina Pérez Fernández, Denise Andreina Paul Martínez, Pérez Fernández Cachán, Claudia Lorena Luna Criollo, José Francisco Vázcanché. Bueno, a continuación, nuestros compañeros Francisco Vaz y Claudia Lorena les presentarán nuestra ADA 4, los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Luis Echeverría Álvarez nació el 16 de enero de 1922. Fue presidente de la República Mexicana durante el sexenio de 1970 a 1976. Realizó sus estudios en la Ciudad de México, estudió su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se tituló como abogado en 1945. Durante su gobierno implementó el modelo conocido desarrollo compartido, que consistía en distribuir las riquezas existentes, imposibilitando la creación y el crecimiento de nueva riqueza. En 1974 se crearon organismos para brindar créditos como el Infonavit, Fonacot, Indeco y el Fondo para las Viviendas de los Trabajadores Federales. Como parte de la política de servicios, Echeverría expidió la Ley de Administración Pública Federal. Además, puso en marcha la programación de reconstrucción y modernización de aeropuertos. Por otro lado, como parte de la política exterior, se establecieron relaciones diplomáticas con la República Popular China y se dio un acercamiento con Cuba. El presidente defendió los derechos del tercer mundo. Los países que pertenecían a ese bloque no habían alcanzado el nivel de desarrollo para que les permitiera salir de la pobreza y el regazo tecnológico. Así como las acciones que realizó Luis Echeverría, también durante su gobierno hubieron varios movimientos sociales, entre ellos uno llamado Halconazo. Se le conoce como halconazo a los hechos ocasionados por la supresión e intervención del grupo paramilitar del estado de nombre Halcones, la manifestación estudiantil para apoyar a los estudiantes de Monterrey. Este hecho ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Otro movimiento social fue la guerrilla, que es un movimiento político que estuvo en México en la década de 1960 con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Esta guerrilla se movía por acciones políticas y se rebelaba en la lucha armada cuando presentaban asaltos y secuestros. Ante esto, a finales de 1976, fueron sometidos sin recibir apoyo de los trabajadores, a quienes trataban de reivindicar. Y otro de los movimientos sociales fue el caso Excelsior, que fue en 1976 cuando Echeverría alentó un golpe interno contra el director de Excelsior periódico, que se caracterizaba por su línea editorial crítica, que irritaba a grupos políticos y a sectores de empresas. Debido a esto, la directiva de la empresa quedó en manos de la gente allegada al gobierno. Este hecho acabó con la credibilidad de Echeverría entre los académicos intelectuales, así como la pretendida democracia que prometió en su gobierno, pues en los hechos se reveló que el gobierno aplicaba la censura a su conveniencia. El movimiento social fue el sindicalismo, y las razones por las cuales ocurrió esto fue que los beneficios económicos no alcanzaron a todos los sectores de manera justa, y por otro lado la falta de democracia en el sistema político. El sindicalismo denunciaba situaciones que se vivían desde hace décadas, como rezago salarial, deficientes condiciones laborales, un uso sistemático de violencia, la violencia de los derechos de obreros, la falta de democracia, robo, corrupción y complicidad. Y esto ocurría entre el gobierno y los empresarios. El expresidente
presidente de México, José López Portillo, nació el 19 de junio de 1920 en el seno de una familia de políticos y juristas en la Ciudad de México. Su abuelo fue un novelista e historiador llamado José López Portillo y Rojas. Por otro lado, su padre, José López Portillo y Weber, fue un geógrafo e historiador. José López Portillo tuvo 3 hermanas llamadas Margarita, Refugio y Alicia. En su adultez contrajo matrimonio con Carmen Romano, mejor conocida como La Muquis, con quien tuvo 3 hijos llamados José Ramón, Carmen y Paulina. Su vida privada continuó siendo motivo de escándalo tras vivir un tórrido romance con la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría. Él y su familia se mudaron a una fastuosa residencia en los suburbios de la capital. En 1995 contrajo segundas nupcias con Bete Sasha Montenegro y tuvieron 2 hijos. Ocupó la presidencia de México de 1976 a 1982. Durante su periodo presidencial, José López Portillo promovió la estatización y la petrolización. ¿Pero qué significan estos conceptos? Bueno, la estatización es la nacionalización de las empresas privadas y el continuo crecimiento del apartado burocrático. Es decir, cuando el Estado toma control de las empresas privadas. Por otro lado, la petrolización es una característica política y económica que se da cuando un país basa gran parte de su economía en la extracción y venta del petróleo. Además de esto, durante su sexenio, se crearon distintos organismos de gobierno para el servicio público. Un ejemplo de ellos son la Secretaría de Programación y Presupuesto y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral. En la política económica, José López Portillo decretó la nacionalización de los bancos privados y controló las demandas de aumento salarial por medio de la creación de nuevos empleos. Por otro lado, en política exterior, en 1980, México firmó el Acuerdo de San José para suministrar petróleo a Centroamérica y el Caribe, y un año más tarde, en 1981, México fue sede de la Cumbre Norte-Sur en Cancún, Quintana Roo. A esta reunión acudieron los presidentes de los países industrializados para crear un nuevo régimen de economía mundial. Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, fue el jefe de la policía de la Ciudad de México durante el sexenio de López Portillo, entre 1976 y 1982. Al dejar su puesto, se convirtió en el enemigo número 1 del país por su larga cadena de abusos de la que había sido acusado. Entre ellos se encontraba asesinato, tortura, tráfico de drogas, acopio de armas, fraude, cobro de mordidas, extorsiones y soborno a los policías que trabajaban para él. El Negro Durazo es la personificación de la prepotencia y el descaro del sistema político. Gracias a esto logró crear una gran riqueza y mandó a construir en Zihuatanejo, Guerrero, una mansión parecida al Partenón, con más de 20,000 metros cuadrados, en donde organizaba lujosas fiestas, la cual, junto con otras de sus propiedades, fue decomisada tras haber sido arrestado en 1984 y falleció en el año 2000. Este caso nos lleva a nuestro siguiente tema, el nepotismo. El gobierno de López Portillo terminó en medio de fuertes acusaciones por colocar a miembros de su familia en puestos públicos. Entre estos casos se encuentra el de su hermana Margarita frente a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y a su hijo José Ramón, nombrado subsecretario del Estado, a quien llamó el orgullo de mi nepotismo. Los periodos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, ambos de política populista, se les conoce como los sexenios de la crisis, debido a que fue una etapa para México en la que tuvo inestabilidad tanto política como económica. Luis Echeverría tomó múltiples decisiones para México,
desde los aspectos económicos, políticos y sociales. El modelo económico de desarrollo compartido trajo varias consecuencias para México, como la inflación, el crecimiento del gasto público, la pobreza, la crisis, etc. Luis Echeverría fue una persona que tuvo muchos proyectos para México, pero debido a su falta de administración y financiamiento, muchos de estas no se completaron o simplemente no se cumplieron. El gobierno de Luis Echeverría no está catalogado como uno de los mejores que ha tenido México, pero sí como una de las personas que no han quedado satisfechas con su poder y sus expectativas para el país. Por otro lado, José López Portillo fue un gobernante que tuvo muchos errores. No obstante, ejerció el poder con las reglas escritas implícitas que fueron pilares del régimen durante 7 décadas. Las consecuencias de su gobierno fueron los problemas estructurales, la desconfianza en el país, elevación de tasas de interés internacionales, la devaluación del peso mexicano. Su sexenio fue caracterizado por la mala administración y corrupción que presentó durante su periodo presidencial.